Buenos días. En este momento iniciamos la grabación de la capacitación. Mi nombre es Silvia Juliana Mesa Correa, soy líder contable de la firma CRM Consultores Asociados. Y el tema de la capacitación del día de hoy son efectos tributarios del no envío de documentos electrónicos. En la capacitación del día de hoy nos va a acompañar las socias de la firma. Susan Cerquera, contadora especialista en Derecho Tributario Corporativo, certificada en Auditoría Internacional. Alexandra Rodríguez, contadora especialista en normas internacionales de información financiera. Y quien les habla, Juliana Mesa. El objetivo de esta capacitación es conocer las reglamentaciones que obligan a las compañías a generar los documentos electrónicos y las posibles consecuencias del no cumplimiento de esto. El primer tema a tratar son los documentos electrónicos, como documentos de ventas, documentos de compras y nómina electrónica. El segundo tema es la deducibilidad de documentos electrónicos. El tercer tema es el marco normativo y, por último, las fechas de obligatoriedad. Bueno, el primer tema a tratar son los documentos electrónicos. Estos documentos los dividimos en tres grupos, que son los documentos en ventas, documentos en compras y la nómina de empleados. Acerca de los documentos en ventas, tenemos la factura de venta, las notas crédito y notas débito y las facturas de venta post. Para los documentos como facturas de venta, se tiene que resaltar que el tiempo de envío a los clientes son 3 días y que el cliente debe hacer la aceptación expresa o tácita. Rechazo por algún motivo de reclamación, esto se debe verificar y validar a través de la DIAN, a través de la herramienta de Radian, ¿sí? Se deben registrar los 3 eventos, que primero es la aceptación de la factura, la aceptación de los productos o servicios mencionados en esta factura, y por último, la aceptación expresa o tácita de esta factura. Es importante resaltar que estos registros se deben hacer en el momento de la compra, es decir, la factura de venta la emite pues el vendedor y esa factura la deben registrar al momento de la compra. Deben registrar los 3 eventos y en el caso de que sea una factura a crédito. Y en el caso de que sea una factura de contado, simplemente se debe hacer la aceptación expresa del documento o la aceptación tácita, que se da a los 3 días después de la expedición de este documento. Para las notas crédito y débito también se debe hacer la generación electrónica de estos documentos. Cabe resaltar que se dan por aceptados en la DIAN una vez se les genera un código CUFE y el código QR. Listo. Por último, en el tema de los documentos en ventas, tenemos las facturas de venta post. Estas facturas no se generan electrónicamente, pero se debe tener en cuenta que el monto máximo a facturar por este medio son de 5 VTs, que para el año presente, el año 2022, son 190.020 pesos por cada documento equivalente post. En documentos de compra, tenemos las facturas de compra. Estos documentos no se generan electrónicamente, son los que nos genera nuestro proveedor. Y se debe hacer la aceptación expresa o tácita en el caso de que sea de contado, como les comentaba hace un momento. Y de hacer el registro en Radian en caso de que la forma de pago sea crédito. Para el caso de las compras, en documento soporte electrónico, en documento soporte
con no sujetos obligados a expedir factura electrónica. Dice, entonces, como les comentaba, en documento soporte electrónico son estos documentos que se deben generar cuando se realizan compras a no obligados a facturar electrónicamente. Cuando se registran compras, por ejemplo, a una persona natural, esa persona no está obligada a expedir la facturación electrónica. El comprador de estos bienes o servicios deben emitir el documento soporte electrónico a la DIAN con los datos de este proveedor, especifica pues con ciertas características de este documento. Se debe generar y este documento debe tener las mismas cualidades de una factura de venta, tener un código QR y tener un código CUDI. Y por último tenemos la nómina de empleados. La nómina de empleados electrónica se debe generar en los primeros 10 días del siguiente mes en cuestión, ¿sí? Estas nóminas electrónicas son documentos individuales, se debe generar un documento por empleado. De la misma forma, si se genera algún tipo de error, se envía alguna de estas nóminas con un error, ya sea pues de las cifras o del empleado, o un error en el cálculo de la nómina o de novedades, se pueden generar notas de ajuste de la nómina. Y estas notas también son individuales. Se pueden generar dos tipos de notas, una de reemplazo y una de eliminación. Bueno, ahora vamos al WordOffice. Vamos a explicar en WordOffice cómo se consultan los documentos que se generan electrónicamente, como las facturas de venta, como los documentos soporte electrónicos y la nómina electrónica. Bueno, sabemos que se deben generar a la DIAN, pero muchas veces nos presentan algún tipo de error, no se generan correctamente o la página de la DIAN está caída, no se logra generar correctamente o la información no está correcta o completa y pues por esto nos genera este tipo de errores. Entonces, cuando estamos en el inicio de WordOffice, vamos a ingresar a documentos electrónicos, documentos sin enviar, y allí podemos hacer el filtro asignando la empresa que corresponde, la fecha de inicio y fecha fin en la que queremos que nos genere este informe. Si tenemos más información como el número de identificación del tercero, el nombre o prefijo de estos documentos, los asignamos también y damos clic en buscar. Bueno, en este caso, como esta base de datos está vacía para la capacitación, pues no vamos a tener información para poder generar estos informes, pero pues de esta forma es que se pueden consultar los documentos electrónicos pendientes como factura de venta, notas crédito, pendientes por generar electrónicamente. Cabe resaltar que estos documentos también se pueden generar uno a uno individuales en el documento, en el momento de la creación del nuevo documento en WordOffice. Nos permite generar este documento uno a uno, pero pues por esta ruta podemos realizar el envío masivo de estos documentos. Ahora vamos a revisar los documentos soporte. La ruta es la misma, documentos electrónicos, documentos soporte. Y allí vamos a seleccionar el NID con el que se desea trabajar, que va a ser pues la empresa que tenemos creada en nuestra base de datos. Y allí encontramos 4 opciones. El envío electrónico es para hacerlo de forma masiva. También este documento nos permite hacer el envío de forma individual en WordOffice. La otra opción es consultar documentos enviados. Seleccionamos damos clic en aceptar. Bueno, como les comentaba, no nos va a permitir ver información, pero sí nos va a generar esta ventana donde podemos encontrar.
el modelo de cómo nos generaría el informe. Entonces, en esta parte, en este recuadro blanco, encontraríamos uno a uno los documentos que están pendientes por enviar. Si este documento ya fue enviado, nos va a aparecer en este recuadro blanco el código CUFE que se asigna en la generación del documento. Si hace falta o se generó algún tipo de error al enviar, nos va a aparecer aquí algún tipo de novedad, pues indicando el error que se generó o en blanco en el caso de que esté pendiente por generar este documento. En consultar aplicativos y planes, pues son los planes que se adquieren directamente con el software. Y por último, consultar resolución de facturación. Aquí vamos a consultar las resoluciones asociadas para generar estos documentos electrónicos. Listo. Y por último, en la misma ruta de documentos electrónicos, envío masivo adquiriente. Aquí se puede generar el documento, la generación masiva de estos documentos también que les comentaba, documentos soporte electrónico. Y en documentos electrónicos, envío nómina electrónica. Nos va a enviar por defecto a un video tutorial del programa. Y volvemos entonces al programa. Nos va a aparecer la opción de seleccionar el NIT con el que se desea trabajar. Desplegamos las opciones, seleccionamos la empresa y nuevamente nos va a enviar a un video tutorial de WordOffice. Bueno, al parecer no nos va a dejar avanzar. Listo. Entonces nos va a aparecer esta nueva ventana con los aplicativos y paquetes. Pero pues esto es para configurar el aplicativo de nómina electrónica en WordOffice. No nos está dejando avanzar porque, como les comentaba, la licencia está en blanco para la capacitación de ustedes. Entonces no tenemos información. Pero básicamente lo que vamos a encontrar es el informe de las nóminas electrónicas que están pendientes por enviar y se va a hacer la generación de esta de forma masiva, muy similar a la generación de los documentos electrónicos, ¿sí? Nos va a aparecer en ella la información de los documentos enviados y los que están pendientes por enviar. Listo, entonces continuamos. Continuamos entonces con la deducibilidad de documentos electrónicos. Buenos días. Gracias, Juliana, muy amable. Mi nombre es Susan Cerquera. En una de las preguntas dicen si van a tener acceso a la grabación, si los vamos a subir a nuestros canales de YouTube, la grabación de la capacitación. Bueno, el tema con Juliana ya les explicó como todo el proceso administrativo de los documentos electrónicos, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta, cuáles son los documentos electrónicos que actualmente nos obliga la DIAN y pues para que sean deducibles de nuestros costos de la declaración de renta, debemos presentar en la DIAN y como que veo que en la capacitación hay contadores, hay gerentes, administradores, todos sepan la ruta, es como siempre les recomiendo, los usuarios puedan verificar, porque pues como vamos a ver las consecuencias del envío extemporáneo de algún documento, las sanciones que nos puede traer como tal el no cumplimiento del envío de esta información. Entonces, en resumen, Juliana les explicó que se empezó la parte de la facturación de venta electrónica, ¿sí? La facturación de venta electrónica, notas crédito, la parte de nómina electrónica. Generalmente la nómina son costos altos para las compañías, ¿sí? Porque los empleados manejan nómina de producción, nóminas administrativas, nóminas de ventas, son costos significativos para los cuales si no se cumple con los 10 días del mes siguiente
o desde la fecha de la fecha que comenzó la obligación, pues nos puede traer una aceptación de costos por parte de la DIAN. ¿Sí? Digamos que ese es el objetivo de la DIAN, de tener todo electrónicamente, ¿sí? Que ellos puedan tener la información de primera mano, ¿sí? Enviado por las empresas, y ellos con esta información pues ya pueden, a la hora de hacer una fiscalización o una auditoría, revisar a cada una de las declaraciones de renta, y no solo de renta, de impuestos también, ¿no? También es para deducibilidad de otros impuestos, el IVA. ¿No? Entonces es muy importante el cumplimiento de esta obligación. Entonces, ¿cuáles son los documentos? La factura de venta, las notas crédito, la nómina electrónica y el documento soporte, que son las compras. Digamos que se empezó en julio de este año, que se envía electrónicamente, ¿no? La obligación ya venía años atrás, que se deben generar y tener un consecutivo de todas las compras que se hacen con personas naturales que no son responsables de IVA. Entonces, cualquier cuenta de cobro se debe tener un consecutivo, cumplir con una normatividad, ¿sí? Para que sea deducible de renta. Pero a partir de este año, pues ya comenzó el envío del soporte electrónico que se debe remitir a la DIAN. Y tenemos que tener en cuenta que desde compras mínimas, esa parte no tiene topes. Digamos que en una fiscalización la DIAN, pues puede que no te saque una partida pequeña, pero si hay una partida de parqueaderos, de combustibles que sean significativas, sí te va a pedir el detallado del libro, va a pedir los soportes, y pues es importante que siempre hagamos los convenios con las estaciones de servicio, que hagamos convenios con los parqueaderos para que nos emitan la facturación electrónica. Porque a pesar de lo que Juliana especificaba, que la facturación de venta post sí la pueden generar las empresas en cuanto a ventas, pero en cuanto a que yo las recibas para deducir mis costos, pues no aplicaría. Digamos que ese lo pueden aceptar las personas naturales que de pronto no declaran renta, no necesitan un soporte. Pero para las empresas sí es muy necesario que pidamos la facturación electrónica, ¿sí? Que hagamos si no se ha comenzado, empezar a hacerlo, ir organizando de aquí en adelante. Siempre la DIAN en el primer año es un poquito más flexible, pero pues si vamos a pedir un saldo a favor, digamos como lo dice aquí en la diapositiva, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante para la deducibilidad? ¿Sí? Para poder usar los costos y deducciones relacionados, digamos, en compras, en servicios de personas naturales, en las nóminas, que sean validados por la DIAN desde la fecha de inicio, que ya Alexandra les va a hablar un poco de las fechas, en la declaración de renta, impuestos descontables, también para que podamos tener también activos y pasivos, ¿no? Soportados. Porque si una empresa no me reporta mi pasivo, me puede estar afectando. Por eso es importante que revisar también que los clientes digamos, los revisores fiscales que puedan pedir las certificaciones de los pasivos, tener esos soportes. Porque en una revisión, si alguno de esos proveedores no nos reportó, pues nosotros podamos tener nuestro soporte, nuestra documentación, donde pueda soportarle a la DIAN y decir, efectivamente, tengo mis pasivos soportados, mis activos igual para el tema de depreciaciones, ¿sí? Para el tema de depreciaciones, cuando tenemos revisiones de la DIAN, ellos nos piden, siempre es importante que tengamos nuestros archivos de facturas de compra de activos. Si tenemos con nuestro balance nuestros anexos de activos, entonces compramos una propiedad, importante cumplir con norma internacional, los avalúos, el costo histórico o costo de transacción o de compra de nuestros activos, tener esa relación con sus soportes y con el anexo de depreciación y cumpliendo con el tema de depreciación que nos da la norma fiscal en cuanto a activos, ¿sí? Porque esa cambió hace unos años. Entonces, darle cumplimiento a toda esa parte también de activos. O sea, como vemos, es importante para todo, no solo los costos, sino para nuestras compras de activos, para nuestros pasivos, además para que nuestras declaraciones tributarias pues paguemos lo justo. Si no estamos actualizados y no revisamos que estemos tomando bien la cuota deducible de un activo que es alto, pues podemos estar pagando más impuesto del necesario, ¿sí? Entonces, pagarlo justo. Otro tema importante, ¿sí? Entonces, digamos que ya tener los comprobantes fiscales para facilitar la consulta y la trazabilidad como tal, ¿sí? Entonces, esa parte de materializar los comprobantes fiscales es que ya el soporte como tal va a ser lo electrónico, o sea que la DIAN ya tiene, como les comentaba, la información directa.
electrónica. ¿Cuál es nuestro soporte? Que esté enviado en las fechas de la obligación, porque la DIAN puede tener la información, no, yo la envié electrónicamente, pero la envié extemporánea. Y sabemos que en una fiscalización, eso es lo primero que los asesores de la DIAN miran, ¿sí? Y si ya tienen la información de primera mano, ¿qué les vamos a poder decir? Nada, o sea, el soporte ya está en la DIAN. Importante que guardemos, tengamos el archivo electrónico de los envíos de facturas de venta, de las recepciones de las facturas de compra con su código QR, CUFE. Digamos que la DIAN tiene las opciones gratuitas de todos, a pesar de que, digamos, tanto en documento soporte comenzó la obligación y todavía no nos habían dado la herramienta, digamos, para las pymes, que muchas veces no tienen un costo para pagar software, entonces no podían hacer, no lo comenzaron a hacer, bueno, pero ya tienen los sistemas gratuitos, también los pueden usar en factura de venta, en documento soporte y en nómina electrónica, ¿sí? El de nómina electrónica también ya salió, se pueden consultar en los ABC de la DIAN, están todos los instructivos para que las pymes puedan aprovechar los beneficios de usar estas herramientas gratuitas. Digamos que son buenas, tienen más pasos, tienen más configuraciones, ¿sí? Y pues el tema de soporte pues es directamente con la DIAN. Bueno, ¿me confirma si están escuchando bien? ¿Puede ser por el chat? Por el chat me confirman. Pueden hacer preguntas y al final de la capacitación, con mucho gusto, nosotros les damos respuesta, ¿sí? Bueno, ¿qué otro tema es importante en la deducibilidad en los documentos electrónicos? Pues para poder tener acceso a las devoluciones automáticas y a las declaraciones sugeridas. ¿Qué les recomiendo? Si tenemos un saldo a favor, ¿sí? Tenemos que hacer un análisis de revisar que se haya dado cumplimiento al envío de todos estos documentos dentro de las fechas. Va a ser un poquito en estos años, digamos ya para el 2022-23, digamos que ya la obligación está para todas las empresas, ¿sí? Tanto nómina electrónica, documento de soporte, venta. Entonces, para la DIAN va a ser mucho más sencillo generar sus reportes y hacer en el software que ellos manejan de cruces de información, verificar y enseguida ver las diferencias. Digamos, las últimas fiscalizaciones que llegan a empresas, ellos ya tienen los datos, tienes una diferencia de inventarios donde auditan porque ellos ya tienen el cruce de la información. Entonces es importante que nuestros contadores, nuestros asesores externos revisen esta información y puedan determinar ellos mismos, hago el juego de inventarios si tengo una diferencia. En las facturas de venta tenemos esto, o sea, siempre con renta, con facturación electrónica, ingresos, compras, ¿sí? Con el juego de inventarios, para las empresas que manejan el tema de inventarios, ventas y en nómina electrónica, pues que los empleados pues se envíen los reportes como les explicaba Juliana, que no salgan con errores, que estén aceptados, si hay errores pues dentro del término poder subsanar. Esta información toda se puede verificar en la plataforma de la DIAN. Actualmente podemos con nuestro usuario de facturación electrónica generar las facturas de venta, generar las facturas de compra, generar la nómina electrónica y hacer la revisión de que efectivamente se haya cumplido con las fechas. Entonces, si queremos acceder al tema de una devolución automática, digamos que igual como siempre, antes se hacía con papel, actualmente debemos hacerlo también con, no solo con papel, sino con lo electrónico. Entonces, mirar, es importante decir, no, mira, esta nómina se fue extemporánea, tenemos este riesgo. Es importante determinar los riesgos antes de enviar una solicitud de devolución de saldo a favor, ¿sí? En mis recomendaciones, así tengamos que trasladar el saldo o depurar la información, pedirle en el 2023 donde podamos confirmar toda la información del año que esté cumpliendo, o que cuando hagamos la solicitud podamos ver a qué riesgo nos exponemos, si efectivamente todo está cumpliendo y que no se nos vaya a cambiar el saldo a favor que tengamos, ¿no? Nos toque pagar con multas, con sanciones. Entonces ya la DIAN tiene toda la información, entonces mi recomendación es siempre revisar muy bien todo este tema antes, ¿sí? ¿Quiénes están obligados a enviar documentación electrónica? Pues todos los contribuyentes responsables del impuesto de renta, ¿sí? Todos los que declaren renta tienen que enviar factura de venta electrónica, nómina electrónica, documento soporte por compras a personas no responsables, ¿sí?
todas las cuentas de cobro. Además de las cuentas de cobro, no solamente es mirar esa parte, que se haya cumplido con las retenciones, que si tenga la parte de parafiscales. Entonces, esas cifras altas de los servicios que nos presten mensualmente, analicémoslas y verifiquemos estos soportes y tengamos todo digital. Actualmente todo es digital, que si necesitamos revisar unas cuentas de cobro, tengamos el documento soporte, anexo con su pago de parafiscales, anexo con sus retenciones, cumpliendo con topes. O si ya es por procedimiento de salarios, pues también tener el soporte del procedimiento, ¿sí? Entonces ya sabemos que todas las empresas están obligadas a generar el documento soporte de pago de nómina electrónica, de factura de venta y bueno, y también el tema de Radian, ¿no? En las compras que hagamos, además cada vez tiene una obligación trae otra. Si no incumplo con una, el gasto es no deducible, ¿sí? Puedo tener mi factura de venta electrónica, pero de pronto mi cliente era crédito y no me la registró en Radian, entonces me puede estar afectando en costos, entonces también tenemos que hacer esas verificaciones adicionales, ¿sí? También importante que cumplan con los requisitos, más adelante se va a mirar las resoluciones, en cada resolución dice qué requisitos que debe tener cada documento, ejemplo, en nómina, estar denominado, la identificación completa del sujeto obligado, por eso es importante que tengamos actualizados el RUT, tanto de nuestros, o información de nuestros empleados y el RUT de nuestros proveedores, ¿sí? Para poder tener la información completa. Identificación del beneficiario del pago, en nómina es el código CUNE, como les hablaba Juliana, de la factura electrónica es el CUFE y QR, ¿sí? Una numeración consecutiva, los valores, digamos, en cuanto a nómina, los devengados, los deducidos, ¿sí? Todo de acuerdo a los anexos técnicos, que cumpla con los anexos técnicos que trae cada resolución para el envío tanto de nómina como de factura de venta y documento de soporte. En cuanto a nómina, el medio de pago utilizado, la fecha y hora de generación, ¿sí? Firma digital del sujeto obligado. Entonces, aparte de toda esa, bueno, la DIAN también ha querido, pues, tener la información directa, ¿sí? Digamos que ya toda la información ya llega a la DIAN, entonces ya sabemos que todo está allí y que podemos aprovechar para las pymes las herramientas gratuitas de la DIAN, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Bueno, importante. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias de no enviar documentos electrónicos, pues que el pago no sea deducible. Entonces, si no es deducible una compra o una nómina, si sea de un mes porque la envíes temporánea, pues las sanciones, pueden llegar a comprender desde las 15.000 VT, según el artículo 651 del Estatuto Tributario. Allí es donde nos especifica todo el tema de las sanciones y pues, ¿qué debemos asumir? Que si yo tengo una nómina de 50 millones de pesos y no la envío, así sea un mes, no va a ser deducible el 35% de esa nómina. O sea, tras de que la empresa tiene un costo de 50 millones, va a tener que pagarle a la DIAN un 35% de ese costo por simplemente no cumplir con el envío, ¿sí? O una compra de un proveedor, ¿sí? Si yo hago una compra, no es que la compra es un activo y no me pasan la electrónica. Tenemos que tener claro que también las facturas que se hacen por papel por el tema de contingencia, ¿sí? Tenemos 48 horas para que se conviertan en electrónica y también deben transmitirse, según el artículo 616, raya 1 del Estatuto Tributario. Entonces, también debemos transmitir las que se hagan de papel por contingencia. Entonces, es bien importante que tengamos todo eso en cuenta porque podemos tener una compra súper grande y si no cumplimos con estos requisitos, ¿sí? También nos quedan como no deducible. Entonces, es importante el tema, el registro del Radian de las facturas a crédito, ¿sí? También, para que pueda tener una aceptación fiscal de costos y gastos de nuestra declaración de renta. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, ya el tema del marco normativo. Juli, ¿me haces listo, el marco normativo? En general está la resolución 85 del 2022 de abril, el artículo 13 de la ley, pues la última reforma, la ley 2155 del 2021.
el artículo 616 que les hablaba del raya 1 del Estatuto Tributario es el que más especifica todo el tema de los documentos electrónicos. La resolución 1363, ¿sí? Como vemos, son los últimos 2 años que tenemos que tener todo, hay unas fechas de implementación. Y pues el artículo 107 y 771 para la procedencia de costos y gastos e impuestos descontables. ¿Sí? La siguiente diapositiva. Uli, ese favor. Entonces, aquí ya está un poco más detallado, pero como vemos hay resoluciones que dieron inicio a decir, vamos a hacer nómina electrónica, después va a salir la resolución donde ya reglamenta la resolución de la parte de nómina electrónica. Entonces, han sido muchas resoluciones porque en algunas dan plazos, ¿sí? Dan plazos a las empresas, pero debemos determinar y hacer un estudio en nuestra empresa que estemos cumpliendo, pues esas declaraciones de renta, como vemos, todavía están, no están en firme, por el término. La mayoría están abiertas, entonces que tengamos un informe, que pidamos un informe a nuestra revisoría fiscal, a nuestro contador, donde podamos ver que cumplimos con cada una de las resoluciones en las fechas y tengamos estos soportes, para que podamos tener una tranquilidad de que la información que se ha reportado en la DIAN cumple con todo para ser deducible de nuestros impuestos de renta y también de nuestras declaraciones de IVA, ¿no? En el tema de las descontables de IVA. Bueno, entonces si tiene alguna inquietud, con mucho gusto más adelante se la resolvemos. Alexandra va a continuar hablando un poco de los plazos. Buenos días. ¿Me escuchan, sí? Bueno, pues inicialmente entonces tenemos lo que fue el calendario de implementación para el primer tema, que es la facturación electrónica. Para este tema tuvimos varias diferentes variables, que era si éramos grandes contribuyentes, si éramos de un régimen especial como el simple, si éramos persona natural, entidades del Estado. Entonces ya pues como tal la fecha que comprende para todos estos grupos es a partir del 1 de noviembre del 2021. Ya todos deberían estar facturando electrónicamente, a excepción pues de algunos que ya han sido nombrados por mis anteriores compañeras, como los peajes, como las entidades financieras. Todas estas aún están excluidas como tal de expedir facturación electrónica, o los tiquetes aéreos y transporte terrestre. Ahí todavía tenemos algunas excepciones que no están siendo obligados, pero pues digamos que la fecha es 1 de noviembre del 2021 para todos. Y bueno, en el régimen simple de tributación, que les daban a partir de 2 meses en el momento de suscripción en el RUT. Entonces, quienes entren a este régimen solo tienen 2 meses pues a partir de suscripción, o en el primer momento en que necesiten facturar, ya los proveedores le van a exigir como tal la facturación electrónica. Y en el caso de personas naturales, quienes tuviesen ingresos entre 3.500 y 12.000 VTs, era el 1 también de noviembre. Las entidades del Estado y servicios públicos a partir del 1 de octubre, y entidades financieras, seguros, notarías, universidades y colegios también a partir del 1 de octubre, que esos eran como grupos especiales. Ya el tema de la nómina electrónica, entonces el calendario de documentos soporte para nómina electrónica dependía del número de empleados que tuviera cada una de las empresas. Entonces el primer vencimiento era para las empresas que tuvieran más de 250 empleados. Empezaron pues con las empresas más grandes. Teníamos una fecha de habilitación general para todas las empresas, que era el 18 de agosto. Y ya como tal, para la fecha del reporte, entonces para las empresas que tuviesen más de 250 empleados, la transmisión máxima era para el 29 de octubre del 2021.
Luego ya empezaban con un rango de los empleados de 101 empleados hasta 250, era en noviembre de 2021. Tenían que reportar la nómina de octubre. Entre 11 y 100 empleados, pues que es donde se ubicaba como pues la mayoría de pymes, diciembre 2021, que era nombrar el periodo a reportar de noviembre 2021. Tenían que hacerlo en diciembre. Y en el rango de empleados de 1 a 10 empleados a mayo del 2022. Eso como tal en nómina electrónica. Y el más reciente, que es el de documento soporte, que su fecha fue el 13 de julio, con la resolución. Bueno, la última resolución para el documento soporte fue la 488, la que ahorita nombró Susan, del 29 de abril del 2022. Y esta es lo que nos dice que a más tardar, el 1 de agosto del 2022, ya deberíamos tener implementado y empezar a transmitir todo el documento soporte de adquisiciones efectuadas con los no sujetos a expedir factura de venta. Entonces, en general, pues estas son las fechas, las que debemos tener en cuenta, digamos, ahorita para nuestra planeación fiscal de cierre de año, porque pues tenemos que empezar a validar si todo nos quedó transmitido dentro de la fecha y si no, pues empezar a generar dentro de la planeación de renta, cuáles serían nuestros no deducibles por no haberlo transmitido electrónicamente a tiempo. Esto sería pues lo que tendrían que tener en cuenta en cuanto a las fechas. Y pues ya el resto fue comentado como tal por Susan y por Juliana en cuanto a la norma. Entonces ya podríamos empezar con las preguntas, Juliana. No sé si tengamos algunas preguntas en el chat. Sí, así es. Entonces, dice, la pregunta la hace Administración Grafía Limitada. Para las facturas de compra de contado tendríamos que hacerle ningún evento, solo aplicaría para las compras a crédito. ¿Responde en Alexa, Susan? ¿O les voy respondiendo? Ya. Entonces, no, para las facturas de contado no es obligatorio que se haga ningún evento. Por ahora solo es obligatorio para las facturas que están con forma de pago crédito. Entonces ahí, digamos, lo que estamos recomendando nosotros como firma es que validemos primero la forma de pago que nos pone el tercero y segundo la fecha de vencimiento, porque en algunos casos nos ponen forma de pago contado y una fecha de vencimiento diferente. Entonces, como para evitar variaciones de criterio con el funcionario de la DIAN, con quien nos fiscalice, pues validar esas dos partes de una factura, pero solo está obligado las formas de pago crédito. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas. Si tienen alguna pregunta, nos pueden ir enviando a través del chat para contestarlas. Mientras nos van enviando sus preguntas, entonces les comentamos que en la firma CRM Consultores se están prestando los cursos o talleres de contabilidad para no contadores, que son los que vemos en pantalla. ¿Qué son y cuáles son los estados financieros importantes? ¿Qué es una transacción? Tercero, ¿cuál es la tasa efectiva de tributación de su empresa? Cuarto, planeación fiscal. Proyecta cuánto vas a pagar de renta en el año 2022. Y por último, pregunta por nuestros descuentos al participar en nuestras capacitaciones. ¿Listo? También les comentamos que adicional a los servicios pues, de asesoría contable, también prestamos servicios de auditoría de software, revisoría fiscal y demás. Los invitamos a que continúen con nosotros. La grabación de esta capacitación y las que hemos dictado anteriormente y las que vamos a dictar posteriormente las van a encontrar en nuestro canal de YouTube, CRM Consultores Asociados SAS, y en pantalla pueden ver las demás redes sociales, nuestra página web, crmconsultoresasociados.com.co, y nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y número de WhatsApp.
pues ya vamos a finalizar la capacitación. Les comentábamos, cada crítica de ustedes es constructiva para la firma. Se les estará enviando a través de los medios que registraron en las capacitaciones una encuesta para que por favor la contesten, nos ayuden pues en el mejoramiento de nuestras capacitaciones y los espacios que estamos abriendo para ustedes. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en la capacitación con nosotros. Muchas gracias a Alexandra y a Susan por haber abierto este espacio para, pues, con las personas contadores, administradores, gerentes y demás. Vamos a dar fin a la capacitación, vamos a finalizar la grabación y como les comentaba a Susan, estaremos publicando la capacitación en el canal de YouTube. Muchísimas gracias.